Descubre México. Tlacotalpan. Este lugar representa una experiencia de magia, colores, diversión y cultura. Es conocida como la Perla de Papaloapan. En la Plaza Zaragoza se encuentra el kiosco estilo morisco y a su alrededor podremos encontrar 3 edificios importantes de la ciudad: Palacio Municipal, Parroquia de San Cristóbal y la Iglesia de la Candelaria. Construida hace más de 200 años, está pintada con su representativo color rosa pastel. Con su bóveda fabricada con piedra de coral, cada 2 de febrero se lleva una importante celebración para la Virgen de la Candelaria, haciendo que los habitantes y turistas conmemoren ese día. No te puedes perder de los espectaculares atardeceres a la orilla del río Papaloapan y llevarte alguna artesanía para recordar este viaje inolvidable. Visita Tlacotalpan. Continuamos a debate en Mega Noticias. La violencia sigue desatada, la ingobernabilidad se apodera de México, la violencia ha ido escalando y va generando un terror brutal. En Tlajomulco de Zúñiga, la semana pasada se registró, esto en el estado de Jalisco, un ataque con explosivos contra elementos de la Fiscalía y de la Policía Municipal. 4 agentes lamentablemente perdieron la vida, pero no es el único caso que ha ocurrido de ataques a agentes de las policías municipales, estatales y de la Guardia Nacional en esta zona del país y en varios estados de la República. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Vamos a conversar esta tarde con Roxana Juárez Parra, especialista en Fuerzas Armadas, analista senior de Southern Pulse, y Alexei Chévez, consultor en seguridad y Fuerzas Armadas. Roxana y Alexei, gracias por estar con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Y bueno, Roxana, me gustaría iniciar con usted este caso la semana pasada en el que policías municipales y elementos investigadores de la Fiscalía del Estado de Jalisco fueron atacados en un predio en Tlajomulco de Zúñiga, después de haber recibido llamadas anónimas de que había en ese sitio cuerpos, había evidencia de algún crimen, y acuden estos elementos investigadores y de la policía municipal, y con lo que se encuentran es con minas caseras que explotan y que le arrebatan la vida a elementos investigadores y elementos de seguridad. Elementos investigadores resultan heridos, elementos también de la policía municipal resultan fallecidos. Un ataque directo a los cuerpos de seguridad del estado de Jalisco, pero así como en Jalisco, en otras partes del país. ¿Los atacan, Roxana, porque están haciendo su trabajo o porque hay colusión? Bueno, me parece que hay bueno, estamos viendo una serie de cosas muy complejas. En primer lugar, Tlajomulco es un escenario de ya muchos años de, no solamente de corrupción en las policías y esto, pero también hay una serie de falta de atención a tener una buena policía. Ahora, el tema ya de los explosivos, estamos también hablando de que ya es un poco como lo que está pasando en Michoacán, en donde pareciera que supieran por dónde va a pasar la policía. Cuando llega la policía ministerial, bueno, Alexei lo sabe muy bien, es porque ya estamos hablando de una investigación que se está siguiendo. Entonces, hay alguien que está diciendo por dónde va a pasar la policía. Sí me parece que hay un tema de corrupción, absolutamente, pero sobre todo lo que apena de este tema de asesinatos a policías, no solamente es eso, es la complejidad para poner una bomba en un México que no siquiera podemos definir si es terrorismo o no es terrorismo o lo que sea, en donde hay una bomba y es un dispositivo que se detonó con un cable. O sea, estamos hablando de que se les esperaba. O sea, no son minas que tú pones, que sembras, y que entonces cuando pasa el convoy de la policía, detonan, ¿no? Como en una guerra, que sí me parece que estamos viviendo una guerra civil. Hay datos
muy específico sobre la cantidad de muertos que tenemos en México y me parece que ya es una guerra civil. Pero bueno, eso es otro tema de conversación. Pero sí es preocupante que teníamos un artefacto explosivo con un cable que se detonaba a distancia. O sea, estamos hablando de que se les desesperaba. Estamos hablando de que ellos tienen los criminales como para poder hacer esto. Alexei Chévez, consultor en seguridad y Fuerzas Armadas, cuando ocurre un ataque a un elemento de seguridad pública, independientemente de este caso de Tlajomulco, cualquier otro ataque, inmediatamente se piensa que pueden estar coludidos con el crimen organizado, pueden estar coludidos con actividades ilícitas, pero también puede ocurrir que los maten por estar haciendo su trabajo. Juan Carlos, Roxana, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal? Yo definitivamente no hablaría de colusión, no, en este caso específico no encontraría el vínculo, y te podría dar un dato. En lo que va de este año han muerto, a mí no me gusta usar la palabra cumpliendo su deber, han fallecido, asesinados 235 policías en todo México. Esto es 1.2 policías diarios. Guanajuato encabeza la lista con 47 policías en lo que va de este año. Le sigue Zacatecas y Chihuahua con 17 policías cada uno, y luego de ahí va bajando. En este sexenio, 2.053 policías han muerto desde el 1 de diciembre al 13 de julio, que es la última estadística que tiene Causa en Común. Han muerto 2.053 policías en las calles de México. Para ponerte una comparación de cómo están estos números, en los Estados Unidos el año pasado murieron 62 policías, de los cuales solo 30 murieron en un enfrentamiento a tiros. Estamos hablando de una población que es 3 veces más grande que la de México, una población también de policías mucho más grande, y sin embargo es 17% menor el número de policías que cayeron a lo que han caído este año que los que murieron en el 2022. Entonces, definitivamente, cuando hablamos del asesino, sobre todo en estas circunstancias, y yo sí quisiera hacer mucho hincapié en lo que señala Roxana, la tecnología usada para detonar este dispositivo nos debería de preocupar absolutamente a todos, porque si tenemos grupos criminales que tienen la tecnología y las capacidades para hacer una detonación controlada, remota, aunque sea a través de cable, esto es muy preocupante, porque ya nadie está a salvo, no está a salvo ninguna autoridad, tampoco de que el tránsito por la calle les pueda suceder lo mismo. Sí, Alexei, estos datos que nos da 235 policías asesinados en México, estos 235 policías, mayoritariamente, ¿a qué corporación pertenecían? ¿A corporaciones municipales, estatales o federales? Estatales. Estatales, fundamentalmente son autoridades estatales, entonces policías estatales. A nivel municipal, Roxana Juárez Parra, han ocurrido también asesinatos de policías. La policía municipal es la más débil de todas las corporaciones, la que tiene menos recursos, la que tiene menos apoyo, la que tiene menos capacitación, la que tiene menos equipo y la que está más expuesta. Roxana, y en esta administración hubo recortes presupuestales importantes para las policías locales. Sí, efectivamente, y me parece muy lamentable porque me parece que ya tenemos, yo no sé si una generación o dos de ciudadanos que no entendemos lo que es tener una policía y que prevenga el delito. Ahora estábamos hablando de la policía ministerial que iba a Tlajomulco a realizar una diligencia ministerial, pero estamos hablando de una investigación de un acto ilícito que ya se cometió y que hay una investigación de por medio. El problema son las policías, estas policías de las que habla Alexei, que son las policías que nos protegen, que son como la valla que nos protege del delito.
es decir, son las que previenen del delito. Que eso que entienda la ciudadanía, necesitamos prevención. Yo no sé, yo creo que ya se perdió el entendimiento de la ciudadanía de que merece prevención, de que sus impuestos se pagan para tener prevención del delito. O sea, que no vamos a esperar a que hayan personas que tengan que ir a buscar fosas comunes porque ya se murió, ya lo asesinaron, ya la violaron. No, estamos hablando de este policía que son los que es lo que nos acuerpa a los ciudadanos para que no tengamos un problema de daño a nuestra propiedad privada, etcétera, etcétera. Entonces, voy a dar un ejemplo muy sencillo. Las policías en Guerrero simplemente. Acabamos de ver un conato bueno, no, una serie una manifestación, una serie de ciudadanos que estaban quejándose por la seguridad, etcétera, etcétera, y eran ciudadanos de una serie de poblaciones en donde están hartos de que se les pida dinero a cambio de hacer su trabajo, de salir a hacer su vida laboral, ¿no? Y veíamos gente que estaba ahí, pero había también otras personas que decían, bueno, está detrás el delito, etcétera, etcétera. El problema es que cuando no tienes una policía estatal en todos estos municipios que están alejados, tenemos un país bien complejo. O sea, tenemos un país con una orografía muy complicada, donde deberíamos de tener mucho más dinero invertido a las policías. Nosotros somos el país que menos, que de la OCDE, menos invertimos en seguridad. Mientras que, por ejemplo, Colombia invierte 2 y algo del Producto Interno Bruto, nosotros invertimos 0.6 en seguridad nada más. Entonces, yo creo que deberíamos entender, y de veras, los ciudadanos deberían de entender que tienen que exigir seguridad, esta policía que te previene del delito. Yo quisiera preguntarle a tu audiencia, cuando salen de su casa a trabajar, ¿cuántos policías? Que cuenten los policías que ven cuando van a su trabajo. Y de regreso, me gustaría muchísimo que contaran cuántos policías ven de regreso. Porque, bueno, la prevención no se da sola, ¿eh? Es interesante el tema que plantea Roxana de cuántos policías están vigilando las calles de nuestras ciudades, de nuestras comunidades, porque ante la mayor presencia de los elementos, bueno, en teoría se inhibe los delitos, se inhibe la cantidad de delitos. Ahora, Alexei y Chévez, me gustaría ahondar en el tema de la muerte de los policías. En México, las familias de los policías, vamos a decir, caídos, aunque pues se oye de alguna manera que es cuestionable el tema del incumplimiento de su deber, las familias de los policías caídos, asesinados o muertos en enfrentamientos, ¿quedan protegidas? En el caso de las policías municipales, muy probablemente no. Lo que hace falta, como lo señala muy acertadamente Roxana, es una verdadera carrera policial. La única carrera policial a la que puede aspirar un policía en México era antes con la Policía Federal, que tenía una ley de ascensos muy clara y muy definida, acorde con las capacidades y el tiempo que pasaba uno en la corporación. Hoy en día la Guardia Nacional, la ley de ascensos, pues se supedita a lo que dice la ley de ascensos del Ejército Mexicano y las Fuerzas Armadas. Muy pocas policías en México, a nivel estatal, tienen claro un reglamento de ascensos donde tú como policía sepas que puedes entrar a trabajar a una corporación y después de determinado tiempo eres candidato a ser promovido a un rango inmediato superior. Esto no sucede. Los policías municipales, la mayoría de las policías municipales de México, ganan muy poco. El promedio son 6,000 pesos mensuales. Este es el promedio de lo que gana un policía municipal en México. Y no solo eso, no tienen seguridad social, no tienen ningún tipo de apoyo médico, no tienen su trabajo garantizado. Ellos están a la disposición y a la volatilidad del presidente municipal, que cambia cada 3 años. Entonces,
Tenemos la policía que merecemos, tenemos la policía que pagamos los mexicanos, como decía Roxana muy acertadamente también. Estamos hablando de una inversión del 0.06 del PIB, el promedio de la región es 2% del PIB y el promedio mundial es 2.5 en materia de seguridad en general. En México no llegamos ni siquiera al 1%. Vamos a continuar con esta conversación. Estamos conversando con Roxana Juárez Parra, especialista en Fuerzas Armadas, Alexei Chévez, consultor en seguridad y Fuerzas Armadas. Estamos hablando sobre los ataques a policías en México. Continuamos en Mega Noticias a Debate. Continuamos a Debate en Mega Noticias, también Reynosa, Tamaulipas. El fin de semana se reportó la agresión a elementos policíacos de la Guardia Estatal por parte de grupos armados en dos hechos distintos. El primero de ellos se dio en el Libramiento Sur 2 y el segundo en la brecha conocida como La Retama. El saldo es de 2 agentes sin vida y 2 más heridos que actualmente reciben atención médica con pronóstico de salud reservado. Por estos hechos no hay personas detenidas. Continuamos la conversación con Roxana Juárez Parra, Alexei Chévez. Roxana, otra realidad es que pues sí hay colusión, no podemos negar que haya colusión por parte de elementos policíacos de los 3 órdenes de gobierno en el tema del crimen organizado y por no respetar acuerdos o por coludirse con otros grupos o por proteger a ciertos grupos, son asesinados en represalia por grupos del crimen organizado. Esa es otra realidad. Sí, pero es la discusión que se ha tenido después de la Guerra Fría con las Fuerzas Armadas, por ejemplo, ¿no? En donde había un temor de golpes de Estado y estas cosas. En México no sucedió así. Y este temor, los estudiosos fueron analizando cómo es que se podía evitar, y se evita con profesionalización, o sea, con vocación.
de servicio. Yo recuerdo una época en que decían, es que este examen de control de confianza no lo están aprobando la mayoría de los policías. Es que necesitas vocación, necesitas verdaderamente, como lo hacía la Policía Federal, tener toda la intención de ser policía, de además tener una carrera, porque además era gente con licenciatura. La mayoría de licenciatura de Derecho ahora están como policías ministeriales. Seguramente Alexei tiene amigos ahí, igual yo, ¿no? Porque era gente que estaba comprometida, tenía una carrera de licenciatura. Habíamos logrado finalmente tener esta vocación, esta profesionalización, y así es como uno logra que estas fuerzas policiales, es decir, esta gente que está armada y que tiene derecho a matar, porque así es, puede llegar a tener una función importante para que el monopolio de la violencia, de la fuerza, como diría Max Weber, se ejerza para gobernar, para hacer de un país gobernable, la gente se sienta segura, haya desarrollo humano en la sierra, haya gente que pueda mandar a sus hijos al cole, aunque sea caminando como sea, sin pensar que como en Guerrero le van a levantar a la niña porque se la va a llevar un grupito de maleantes, porque pues así es, ¿no? Entonces, eso es a lo que deberíamos de apostar en los mexicanos, la ciudadanía, a tener este tipo de policías, de profesionalismo, así como lo tuvimos con los militares después de la revolución, que llegó el general Joaquín Amaro y decidió que había que hacer una serie de instituciones para que ellos aprendieran hasta esgrima y una serie de cosas, está documentado. ¿Eh? Así fue como logramos tener fuerzas armadas disciplinadas, que aunque andaban por ahí algunos ahí haciéndole a la política, sí, pero ellos se disciplinaron. Llegó Fox, se disciplinaron y siempre se han disciplinado. Entonces lo que necesitamos es tener profesionalismo, tener dignidad, como dijo Alexei, pagarles bien, que el cuerpo del Estado se saque por ellos y que en el instante en el que alguien muera sepan que tienen por lo menos un respaldo para sus familias. Muchos militares de la tropa adoran saber que sus familias tienen por lo menos un sistema de salud decente, que no tiene nadie, bueno, ya no tenemos nadie en este país, pero ellos sí lo tienen, porque tienen el sistema de salud militar. Eso es un estímulo, es una motivación, es dignidad para las gentes que se están yendo a rifar el físico a las carreteras y a todos estos lugares. Sí, Alexei, ahorita Roxana toca un tema, la evaluación y control de confianza. La evaluación y control de confianza aún persiste en algunos estados de la República para que policías sean contratados en corporaciones estatales o municipales. ¿La evaluación y control de confianza funciona? Pero yo te lo diría diferente. Las evaluaciones de control de confianza son obligatorias. El Sistema Nacional obliga a todos los policías de México a que pasen por estos sistemas de control de confianza. Si tú no apruebas el sistema de control de confianza, la Secretaría de Defensa no te autoriza la aportación de un arma de fuego. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En la mayoría de las corporaciones estatales y municipales, cuando un policía no pasa sistema de control de confianza por alguna de las razones, psicométrico, de salud, físico, etcétera, cuando uno de estos policías no pasa esto, es la obligación del presidente municipal, del gobierno del estado, despedirlo y liquidarlo, porque son policías que a veces llevan 15, 20 años y no se tiene el dinero para hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo seguimos manteniendo ahí, aunque sea ya no armado, haciendo labores administrativas o etcétera, a un elemento que claramente ya no está en condiciones, tal vez está coludido, pero ya no pasó
el control de confianza. Entonces, no los despiden porque no tienen dinero para despedirlos, los seguimos teniendo ahí, porque si los corremos, luego nos demandan y luego con que los pagamos. Y algo todavía mucho más grave, el 70% de los policías de la Guardia Nacional en México no han hecho su examen de control de confianza, lo que para el policía normal en México es obligatorio, para la Guardia Nacional no lo es. La excusa que da Sedena es que ellos ya no necesitan ese control de confianza porque ya lo pasaron, lo cual es completamente absurdo porque ningún mando, ninguna tropa de las Fuerzas Armadas pasa por toda la batería de exámenes a los que están obligados los policías regulares, estatales y municipales, incluso los ministeriales en México. De otra manera, la Secretaría de la Defensa Nacional no les autoriza la aportación de armamento. Sí, pero luego uno piensa, Roxana Juárez, ¿cómo puede ser posible que fiscales, por ejemplo, Nayarit, el señor Beitia, el propio Genaro García Luna, aunque el ejemplo puede estar muy ya utilizado, pero me imagino que ellos también pasaron por el control de confianza, me imagino que lo pasaron y ahí estamos viendo los resultados? Pues a propósito de lo que dices, Juan Carlos, fíjate que se me ocurrió algo muy interesante para agregar en este espacio. Hablando de Genaro García Luna, bueno, sabemos que ya vivía en Estados Unidos. Son claros oscuros como en cualquier persona, a nadie hay que justificar. Pero fíjate qué interesante cómo a él lo meten a la cárcel. Ahora, bueno, se está cumpliendo un año perdón que me voy a desviar un poco, pero es interesante, tiene que ver con la justicia, de la detención de Caro Quintero. Por ejemplo, hablando de justicia, de esto que comentas, porque hablas de fiscales y de este tío, bueno, de Genaro García Luna, a mí me llama mucho la atención este tema de las extradiciones. Por ejemplo, con Fox hubo una serie de extradiciones, luego, obviamente, la mayor cantidad de extradiciones que han habido ha sido con Calderón, porque había una colaboración con la iniciativa Mérida entre Estados Unidos y México, una colaboración bilateral interesante, pero bueno, hasta donde yo me acuerdo, más o menos hemos extraditado 1,300 o algo así personas a Estados Unidos. Es un mundo de gente. Mucha gente, bueno, pues obviamente son personas que son de poca monta y están los famosos, ¿no? Los Arellano, y hay muchos que, bueno, no han salido a la luz porque, bueno, ni quien se acuerde de ellos ni quien los conozca. A mí lo que me llama la atención es que de todas estas extradiciones, no tengo el porcentaje exacto, pero yo invito a tu auditorio a que investigue, que estas son cifras que deberían de estar al alcance de la mano de la gente. Tenemos muchas extradiciones, insisto, 1,300 o algo así desde el 2000, obviamente con López Obrador disminuyeron muchísimo porque cambió de la iniciativa Mérida, cambió el no sé qué benemérito, no sé qué. Una cosa ahí muy rara que de todas formas al final del día no hay una cooperación de confianza entre ambos países. Sí la hubo ahora, por ejemplo, con lo que tú mencionabas de los explosivos en Tlajomulco, porque sí entiendo que fue ATF y apoyó y les ha dado cursos respecto de explosivistas y esto. Pero aquí lo que llama mucho la atención es que de estas extradiciones, nosotros los mexicanos, o sea, las fiscalías mexicanas, no han sido capaces de tener investigaciones suficientemente interesantes como para solicitar extraditar gringos a México. Yo te pongo un ejemplo, y esto no está en está seguramente, espero, en averiguaciones previas y en carpetas de investigación mexicanas respecto a tráfico de armas, espero, pero si tú te pones a ver en internet, está rápido y furioso este asunto que todos conocemos. Hay gente que compró 200 y 300 y 100
tipo AR-15, estas armas, tipo Kalashnikov, estos que les llaman cuernos de chivo, en decenas, decenas. Me imagino que ya habremos hecho una carpeta de investigación para solicitar la extradición del señor que hizo la compra y que luego aparecieron aquí, porque fíjate que hay huella balística y podríamos saber que con esas balas de esa arma se mataron muchos mexicanos. Ah, no, pero ¿qué crees? Abrimos una carpeta de investigación contra los fabricantes. Qué fácil, ¿verdad? ¿Por qué no hicimos una carpeta de investigación en contra de la gente eh, que compró esas armas para mandarlas a México y con la huella balística entender a quién habían matado? A nuestros mexicanos, a nuestra gente. Pero bueno, hablando de fiscalías. Claro. Claro, Roxana Juárez Parra, Alexei Chévez. Vamos a continuar con esta conversación en un par de minutos. Es Mega Noticias de Debate. Continuamos en Mega Noticias Debate. Roxana Juárez Parra, especialista en Fuerzas Armadas. Alexei Chévez, consultor en Seguridad y Fuerzas Armadas. Estamos en la parte final de este encuentro. Alexei, ¿qué hacer en nuestro país? ¿Qué debemos modificar en materia de políticas públicas para proteger a nuestros policías, para que no los sigan matando? No hay una fórmula tanto así que yo te pudiera decir para proteger a nuestros policías. Lo que sí podemos hacer, lo que debemos de hacer, es darles más recursos. Tenemos que equiparlos mejor, tenemos que armarlos mejor, tenemos que capacitarlos mejor. Hoy en día es obligatorio, por ejemplo, que cada policía en México porte un chaleco balístico, lo cual es un gran avance. Muchas policías del mundo no lo hacen, nuestros policías sí lo tienen. Pero sin embargo tenemos que capacitarlos mejor, tenemos que darle menores horas de trabajo. Los policías en México normalmente trabajan 24 horas, a veces mucho más, descansan otras 24 y después vuelven a entrar a trabajar. Entonces, la situación que vive la policía en México es de verdad lamentable. La policía municipal, no la policía del DF, por ejemplo, ¿no? Que es una corporación
que también, por cierto, tiene muy claro su sistema de ascensos y promociones. Necesitamos entrenar mejor a los policías, necesitamos capacitar mejor a los policías, necesitamos pagarles más a los policías. Hay que recordar que estamos viviendo un país donde cada año mueren aproximadamente 30,000 personas, son 81.2 personas diarias aproximadamente, de los cuales uno es policía. Entonces, definitivamente, no es que hay que proteger a los policías, tenemos que proteger a los ciudadanos. Estamos viviendo una espiral de violencia a la cual ya nos estamos acostumbrando. A mí me da mucho miedo que nos empecemos a acostumbrar a dar estas noticias o a comentar estas noticias donde un coche bomba con características terroristas completamente sea detonado y mueran policías ministeriales, municipales, estatales o civiles de la población. A mí me da mucho miedo que nos estemos acostumbrando ya a empezar a usar este lenguaje, porque entonces ya qué más sigue. Exacto. La capacidad de asombro parecería que ya no es capaz de romperla y desafortunadamente, cada semana y cada día vemos cómo nuestra capacidad de asombro se rompe con ese tipo de casos y con lo que hemos visto y presenciado en los últimos días. Roxana, ¿qué cambios hay que hacer en materia de políticas públicas para proteger a nuestros policías? Pues en primer lugar que de veras que los políticos se tomen en serio el hecho de que los ciudadanos les entregamos el poder para que administren. Es increíble que al día de hoy no tengamos el presidente decida que es de seguridad nacional las cuentas de un Tren Maya. Perdón, pero digo, ya empezando por ahí estamos confundiendo los conceptos y la importancia de lo que necesitamos en el país. De veras, en serio, la seguridad pública, el hecho de tener policías que prevengan la seguridad es muy importante, y lo único que hemos hecho es desdeñarlos, verlos como alguien, como algo de el servidor público de quinta, y no, deberían de ser lo más importante. ¿Por qué? Porque si hay democracia es porque la gente puede salir y convivir. Y mientras tengamos miedo y no podamos salir a convivir, a estar tranquilos, a estar a gusto, a poder ir a votar, a no restringir nuestro voto por el hecho de que nos pueden asaltar, entonces no tenemos democracia. La policía nos da más de lo que pensamos, pero como ya no existe en nuestro entorno, como ya no existe, como cuando yo era niña, que yo veía al policía de la esquina que estaba controlando el tránsito, existía, está en el imaginario social, ya no existe en el imaginario social. Yo creo que lo que teníamos que hacer es tener policías profesionales, bien pagadas y con mucho orgullo de ser policías. Sí, me quedan 2 minutos y me gustaría resaltar si usted conoce, Alexei Chévez, alguna corporación municipal o estatal que en este momento sea ejemplo en nuestro país por proteger a sus policías, a sus integrantes. ¿Hay alguna política pública en nuestro país, estatal o municipal, que pueda ser ejemplo? Yo te diría que hay varias, empezando por la corporación más grande que tenemos en México, que es la Policía del Distrito Federal. Es una corporación que se ha preocupado históricamente, no solo en esta administración, se ha preocupado históricamente por tener elementos bien equipados, bien pagados, con un sistema de ascensos muy claros, sistemas de seguridad social. Te hablaría también de otra corporación que es vecina, que ha hecho historia en México, que es Ciudad Nezahualcóyotl. Es una policía que en aproximadamente 10 años se ha transformado completamente de tener uno de los municipios más violentos del país a tener una de las policías con mayor aceptación. Querétaro históricamente también se ha ocupado mucho de la capacitación y de la interacción que tienen sobre todo los policías con el ciudadano. San Pedro Garza García también sería un ejemplo muy claro de esto. Y bueno, la estrella de todos, que es la policía de Mérida.
Sí. Roxana, quisiera complementar esto que nos dice Alexei. Sí, yo no, es que estoy de acuerdo absolutamente con lo que acaba de decir Alexei. Bueno, tenemos los números. Pareciera que el trasiego de droga vendría, bueno, sabemos que viene del sur al norte. Y sí, Mérida ha sido muy interesante. Me parece que Campeche no tanto, porque bueno, logísticamente no les da a los narcos, pero Yucatán podría ser, tiene una colindancia. Digo, vaya, es un estado fronterizo, que son los estados más complejos. Entonces, me parece que Yucatán puede ser un interesante punto de vista para entender qué pasa con los buenos policías, como bien dice Alexei. Gracias, Roxana Juárez Parra, especialista en Fuerzas Armadas, analista senior de Southern Pulse. Alexei Chévez, consultor en seguridad y Fuerzas Armadas. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Si les parece, estamos en contacto para futuras conversaciones. Gracias y muy buenas tardes. Gracias, Juan Carlos. Gusto, Juan Carlos. Igualmente, Roxana y Alexei. De esta manera concluimos este espacio de debate de Mega Noticias. Le invito a que se quede en esa señal y que mañana coincidamos aquí a las 5 de la tarde con 15 minutos. Gracias, buenas tardes.